Bueno, Dios les bendiga. Seguimos con este estudio de la familia. Vamos por el capítulo 6. El tema es Jesús, el Salvador y Señor de la familia. Se ha dicho que Dios salva familias. Hay algo de base bíblica para esto también. El ejemplo de Noé, que construyó un arca para que se salvaran los de su casa. Y eso lo dice en Génesis 7.1. En Génesis 7.1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios miró justo en esa generación de Noé, la familia de él, y le dijo que entrara en el arca, como lo que está diciéndonos hoy también, que entremos en el arca, que está abierta todavía. Él quiere salvar las familias, Él quiere hacerlo todo correctamente porque Dios es amor. Pero el ser humano no quiere entender nada, no quiere entender. El ser humano está tan cerrado que solo Dios puede hacer lo que nosotros como humanos no podemos hacer. El ejemplo de Noé, que construyera un arca para que se salvara los de su casa, qué importante. Dios es tan perfecto que Él tiene sus planes todos controlados y no podemos ponerle nada a nuestra propia pensamiento, porque Dios es perfecto. Y allá en Hebreos, váyase a Hebreos 11:7, nos sigue diciendo: por la fe Noé, cuando fue advertido fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se verían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por eso la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esa fe es una obediencia de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido que fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, nunca se habían visto. Y con temor, con obediencia, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Jesús el Salvador y Señor de la familia. Qué importante es creer y obedecer a la palabra de Dios. El carcelero de Filipos, que se salvó junto con los de su casa, ahí nos dice en Hechos 16:31. Vámonos a Hechos 16:31. En Hechos 16:31 dice: y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú y tu casa. ¿Por qué dijo así? Porque es de la única manera que se puede salvar la familia, creyendo en el Señor Jesús, creyéndole. Y serás salvo tú y tu casa, dice. No solamente es creer, obedecer, estar sujeto a la palabra, a pedirle a Dios que nos ayude a estar sujetos a Él, someternos a Él. Pues así salvó Dios la familia de esta manera. Las instrucciones para la Pascua, el gran tipo de salvación y liberación del Antiguo Testamento, estipulaban un cordero por familia. Mire que tenía cada cosa que se hacía, cada evento que sucedía, era una forma de, de presentarse ante Dios. El gran tipo de salvación en aquel tiempo y liberación era cuando ellos estipulaban un cordero por familia. Váyase a Éxodo 12:3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero. ¿Para qué? Según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero,
Entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Este animal sería sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las tardes. Pero lo que yo quiero decirles es que todas estas cosas se hacían en familia, porque el Señor les estaba ordenando que así lo hicieran. Los padres deberían de tomar muy en serio estos tipos de bíblicos y reclamar a sus familias para Dios. San Agustín le atribuye una conversión a los fieles oraciones de su madre, Mónica. Durante largos años él mantuvo a Dios a la distancia. Él decía: si deseo ser cristiano, deseo servirle, Señor, pero todavía no. Mónica oraba: deseo servirte, Señor, pero todavía no, decía Agustín. Y Mónica oraba persistente y pacientemente hasta que finalmente el corazón de él fue conmovido y fue ganado para Cristo y llegó a ser un manantial de bendición para la iglesia hasta el día de hoy. Este hombre, que tiene una historia, ¿verdad? Es el señor Agustín. Se le atribuye que la conversión de él fue por las fieles oraciones de su madre, Mónica. Ella oraba para que su hijo se convirtiera al Señor y logró Dios manifestarle a ella que sus oraciones no habían tenido estorbo y que habían sido respondidas. Y ella estuvo durante largos años y él se mantuvo a distancia, pero todavía ella seguía orando persistentemente y pacientemente hasta que finalmente el corazón de él fue conmovido y fue ganado para Cristo. Y llegó a ser un manantial de bendición para la iglesia hasta el día de hoy. Solamente la eternidad dirá cuántos hijos han sido traídos al hogar y al Padre por causa de las oraciones de sus padres creyentes. Este es el punto de partida en la vida de la familia cristiana. Cada miembro en su propio nivel de comprensión y su apropiación necesita experimentar el perdón, el amor y la aceptación que Dios nos ofrece en Cristo. Cada uno debe de conocer a Jesús como el Salvador de esta familia. La Biblia no pone en duda que aún los niños pequeños puedan tener acceso a esta experiencia. Jesús habló de un niño y le dijo: uno de estos pequeños cree en mí. Jesús les decía de un niño como uno de estos pequeños que creen en mí. ¿Y quién dice que no puede un niño creer en el Señor? ¿Quién dice que no puede? Si ese niño solo le hablan de Dios y él se queda con aquel deseo de saber más de Dios. Por eso los padres deben de instruir a los niños desde pequeños, para cuando sean viejos ellos no se aparten de los caminos del Señor. Dice que ahí en Mateo 18:6 habla de eso, de lo que Jesús dijo de los niños. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le se colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Aquí está hablando que a su iglesia él la ve como un niño. Él habló de un niño como uno de estos pequeños que creen en mí. Pero en este pasaje paralelo, en Marcos indica que el niño era lo suficientemente pequeño como para ser sostenido en los brazos de Jesús. Y quiero llevarlos a Marcos 9:36. En 9:36 nos sigue hablando la palabra de Dios, nos habla de cómo Dios ilustraba su palabra.
En San Marcos 9:36, Dios habla de la siguiente manera. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Puso de ejemplo un niño. Él lo tomó en sus brazos. Estaba en medio de ellos. Y les dijo que el que recibiera en el nombre de él a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino que al que lo envió, o sea, al Padre, ¿verdad? Allá hablaba de los pequeños, ¿verdad? Que son los pequeños que se encuentran en las congregaciones, que son de tropiezo, aquellos a esos nuevos, esos tiernos que empiezan a caminar en la fe. Y les dice que mejor les fuera que se atasen una piedra en el cuello para que fuese lanzado a las profundidades del mar por servir de tropiezo. Él habla a la iglesia los tropiezos que pueden venir a causa de aquellos que afectan la misma congregación. Él habla de ellos, pero aquí habla directamente de un niño, que él lo toma en sus brazos y le dice que el que recibe a ese niño es como que lo reciba al Padre, como que lo reciba a él. Por eso aquí es importante las ocasiones de caer, habla allí, ¿verdad? En Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgasen al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que venga tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies que ser echado allá al fuego eterno. No sirvamos de tropiezo, hermanos, aquellos pequeños que empiezan a crecer en la obra del Señor. Alegrémonos juntamente con ellos. Alegrémonos con aquellos que ya dieron el paso del bautismo. Alegrémonos con aquellos que empiezan a servir en la obra, que son tomados en cuenta para tener diferentes lugares de servicio en la congregación. Alegrémonos, porque hay de aquellos por quien vienen los tropiezos. Mire, hermano, yo quiero dejarles un consejo antes de seguir en esto. No se ponga a hablar de los pastores en medio de la gente recién convertida, aún ni en medio de los inconversos, aún ni con las personas que ya están caminando. No vaya a ser que entre el desánimo a causa de usted y aquí le caería a usted ser una piedra de tropiezo en ellos. No hable de los pastores ni de los hermanos. Pídale a Dios que le ayude a poder controlar su lengua. Pídale a Dios que le dé sabiduría. Si habrá cosas que a mí me dé temores cuando yo estoy invitando a personas a la iglesia y que venga alguien a espaldas mías y se le acerque y se ponga a hablar en mal de los hermanos. Y como esta persona no conoce a la iglesia, a la congregación, le creyó y entró el desánimo. Y eso es tremendo. Duele poder encaminar a una persona que otro vino a sembrar la cizaña en el corazón de ellos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. El Señor de la familia se llama Jesús el Salvador. Y la Biblia sabe cómo podernos aconsejar a nosotros. El apóstol Pablo se dirige a los santos en Éfeso y en Colosas. Y en Efesios 1:1, en Colosenses 1:2, claramente incluye a los niños, pues se dirige a ellos directamente más tarde en la carta, aconsejándoles que obedezcan a sus padres en el Señor. Allí en Efesios 6:1-3 y en Colosenses 3:20, solo para un creyente es posible hacer algo en el Señor.
Ya hemos tocado todos esos versículos, ya hemos tocado esos temas y por lo tanto es necesario instruir a la familia bajo bases bíblicas. Solo para un creyente es posible hacer algo en el Señor. La Biblia nada sabe del racionalismo que supone que un niño pequeño no pueda creer. Una noción tal es producto de de una superintelectualización del concepto bíblico de la fe. Es verdad que el aspecto consciente eh, e intelectual de la fe viene con una comprensión madura, pero el elemento esencial de la fe, la unión de confianza personal que resulta en vida espiritual, depende de la gratuita condescencia de Dios, no de una comprensión mental del proceso por parte de la persona. La fe es un don de Dios, no obra del hombre, sino que es un don que Dios da. Y la Biblia no deja duda de que Dios muestra esta gracia no solamente a los adultos que pueden responder a ella al nivel de la comprensión intelectual, sino también a los pequeñitos. A esos pequeñitos que la reciben al nivel del sentimiento y de la reacción instintiva. Tú eres el que me sacó de la matriz, me hiciste esperar y confiar cuando estaba a los pechos de mi madre. Es un salmo del 22.9. El Salmo 22.9, vámonos al Salmo 22.9, ¿qué es lo que dice? Vamos a ver qué nos dice Salmo 22.9. Es bonito estudiar la palabra basada en los textos bíblicos para poder comprobar que lo que hablamos es palabra de Dios. No podemos hacer un estudio sin estar con una Biblia en mano. Es necesario estar con una Biblia en mano. En Salmo 22.9 dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Eso lo dijo el escritor del libro de Salmos. Una cosa muy importante de nosotros es saber de que Dios es el que tomó el control de nuestras vidas. Él es el que hizo todo por el todo para que nosotros estemos donde estamos. Un infante de pecho no responde a Dios a nivel de la comprensión intelectual. Su esperanza y confianza son expresadas a un nivel más elemental, pero no son por ellos menos reales. No es una especie de fe provisional a la espera del día cuando logre una comprensión intelectual de ella, no. El acceso a Dios que a nuestro corazón no está limitado por nuestro entendimiento. De otro modo, ¿qué podríamos decir de las posibilidades de salvación para aquellos que sufren de daño cerebral o de retardo mental? ¿Podemos responder a Dios en fe mucho antes de que podamos comprender o describir el proceso en términos intelectuales? Juan el Bautista hizo una reacción clarísima. Él hizo una reacción clarísima ante el Señor Jesús cuando ninguno de los dos había nacido todavía. Cuando oyó Elizabeth la salutación, o sea, el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y exclamó tan pronto como llegó la voz de su saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, así dice en Lucas 1.44. Y para comprobarlo vamos a Lucas 1.44 y así nos comprobamos nosotros con la palabra. San Lucas 1.44 dice: porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurado la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Estaba agradecida por lo que estaba sucediendo. Elizabeth la saludó a ella y saltó de alegría en su vientre el niño que estaba formado en su vientre a través del Espíritu Santo. Qué bonito, qué importante es lo que nosotros estamos viendo en este día.
Estos son hechos reales, cosas que han sucedido, cosas que se han palpado a través de la palabra de Dios. Hay una necesidad que nosotros aprendamos a tener fe y a creer en aquello que no lo pudimos ver, pero que podemos conocer a través de las Sagradas Escrituras. Es muy importante. Mire, la Biblia, en realidad la Biblia ve el problema exactamente desde un punto de vista opuesto. No es la inmadurez intelectual de un niño, sino que la sofisticación intelectual del adulto, lo que se constituye en una verdadera barrera para la fe. Traían a él los niños para que los tocase. Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe al reino de Dios como un niño no entrará en él. Y eso usted puede leerlo en casa, Lucas 18, 15, 17, puesto que es por fe que recibimos el reino. Aquí tenemos la inequívoca autoridad de Jesús para asegurarnos que los niños, aún los infantes, pueden deber recibir su gracia salvadora. Esto es absolutamente fundamental para la familia, para la vida familiar cristiana. Debemos tener fe que el Espíritu Santo obra aún en los niños, muy pequeños, atrayéndolos a su relación personal de Jesús. Instruye al niño en su camino, mujer, padre. Por falta de esta enseñanza fundamental de la Biblia, a menudo hemos afrontado equivocadamente nuestro problema y responsabilidad como padres. Por un lado, enseñamos a cantar a nuestros hijos, Cristo me ama, y por el otro medio aceptamos la noción racionalista de que los niños no pueden creer. Y aguardamos el día que nuestro niño crezca y pueda. Enséñele al niño desde que sea pequeño, no espere que crezca para enseñarle los caminos del Señor. Enséñele. Y si simplemente creyéramos lo que la Biblia dice y comprendiéramos cuán absolutamente el niño cree lo que canta, no hay ni el más leve pensamiento de su corazón, sino el que Jesús efectivamente lo ama. Su problema no es falta de fe, sino que es falta de experiencia. Las tareas del Padre es permitir que la fe llegue a ser una puerta de acceso en la experiencia. En maneras concretas y prácticas, el Padre debe ayudar al Hijo a reconocer el amor de Jesús en los asuntos diarios de la vida. Aún los teólogos sofisticados están acostumbrados a contrastar la fe y la experiencia como si cuando uno tiene fe ya no requiere ni desea la experiencia. Nada podía estar más lejos del mundo de pensamientos de la Biblia, en donde la fe siempre conduce a la experiencia. La fe del Nuevo Testamento no es una fe que busca señales, sino que es inequivocadamente una fe con señales que la siguen. En otras palabras, no busca una experiencia con el fin de creer, sino que su creencia le conduce con seguridad a la experiencia confirmadora. Sin embargo, la fe llega a ser fría, muerta, formal, legalista. No tan solamente debemos enseñar a nuestros hijos la existencia de Dios, sino que también debemos dar el segundo paso que nos indica que la Biblia, y de este modo ayudarles a experimentar que ese galardonador de los que le buscan, eso tendrá un efecto inmediato sobre la manera en que oramos con nuestros hijos. Nos guiará más allá de la acostumbrada expresión a la hora de acostarse. Dios bendice a mi mamá, Dios bendice a mi papá. Los niños oran por sus padres cuando se les son enseñados, que es una oración que casi nunca es afectada por el fracaso o el desengaño, porque esos niños están pidiendo que Dios bendiga a sus papás, que Dios los guarde, que Dios los protege. Y el fracaso nunca llegará ahí porque esos niños estarán siendo formados para hacer un equipo con sus padres. Qué bonito es en los hogares cristianos cuando se mueven todos en un mismo sentir. Estas son las verdaderas oraciones de fe, oraciones en las cuales se pide una cosa definida y de las cuales se espera una respuesta. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice en, en Hebreos 11. Fíjese que nosotros podemos decir, nuestro hijo menor perdió una vez un broche de honor que había ganado en una escuela. Ese niño
Usted sabe lo que cuando un niño tiene algo y aprecia demasiado, y si se le pierde, ese niño es incansable, lo busca y lo busca hasta encontrarlo. Y era un prendedor de honor, y 2 días más tarde, cuando llega a casa a la hora de la cena, él salió a encontrarme a la puerta, radiante. Encontramos mi prendedor de honor tal como lo pedí en oración. Mire qué bonito. Una docena de sobrios y correctos pronunciamientos teológicos no podrían haber conducido a este niño de 6 años a una mayor convicción del amor de Dios que esta simple respuesta a la oración. Un niño cuya fe consiste únicamente de una doctrina que sus padres le enseñaron basada con las Sagradas Escrituras, la aprendió y fue fundamentado con fe, y esa fe fuerte, sacudida cuando se confronta con doctrinas rivales. Cuando ellos van a las escuelas, hay otras diferentes formas de creer de otras personas. Muchos creen en el dinero que tienen sus papás, muchos creen en el empleo o en el salario que van a recibir y todo, pero estos niños son fundamentados en la palabra de Dios, y ellos saben de que lo que le pidan a Dios en oración lo recibirán. Y estos niños de muy pequeños empiezan a tener experiencias sencillas. ¿Por qué? Porque se les sembró aprender a tener fe. Y aparte de eso, se les sembró que hay que tener temor, obediencia, para poder hacer las cosas agradables a los ojos de Dios. Y tras nuestras piadosas pretensiones se esconde el temor. ¿Y qué sucede cuando hay una falsa piedad? Que las oraciones tienen estorbo, nunca se ven respuestas, no hay efectividad, porque no se ora por fe, sino que se ora porque se cree intelectual. Hay personas que son muy intelectuales al orar, pero su corazón está lejos de sentir la verdadera fe de que está pidiéndole a un Dios grande, que un día, no muy tarde, le dará la respuesta. Enseñemos a nuestros niños y no señalemos con el dedo delante de ellos a las personas, porque ellos también aprenderán. Los niños son una esponja que lo aprenden todo, todo lo aprenden de nosotros. Y aprendamos a enseñarle a nuestros hijos a hablar con un sí o a hablar con un no. Y aprendamos a enseñarles a los niños que la fe no es una ciudad elevada en la que nos sentamos seguros por sobre los pequeños conflictos y pruebas de la vida. La fe es un arma con la cual nosotros entramos de lleno a la lucha y ambigüedades de la vida. Sufrimos golpes y derrotas, podemos vernos enlodados en incertidumbres y dudas. Sin embargo, batallamos y prevalecemos, pues nos hemos atrevido a usar nuestra fe. La fe no nos eleva por sobre la necesidad de experiencia a un lugar desde el cual podamos contemplar la realidad de Dios en una especie de esplendor separado. Más bien, la fe opera en la misma cocina, en la oficina y en el campo de juego. No nos separa de la vida, sino que trae a Dios al interior de la vida. Imagínense, hay mujeres en las casas que Dios les ayuda a través de la fe a hacer milagros, aún con el gas, aún con la estufa sin corriente, aún con la estufa sin servicio de gas. Muchas mujeres han cocinado y se han quedado asustadas de ver de que el gas ya se había ido, pero que quedó allí un poquito para terminar de hacer su comida. O si no, la comida era muy poca lo que estaba guisando, y llegaron personas de repente y esa comida abundó, como el milagro de los peces y los panecillos, ¿verdad? Entonces podemos ver que la fe de nosotros mueve las montañas, mueve lo imposible, la fe en Dios. Podemos ver todas esas cosas. Fíjese que los niños son capaces de ejercer esta clase de fe y son bien capaces de afrontar las frustraciones y reveses por las cuales se tempera y madura la fe. Si es que ven que sus padres están empeñados en la misma osada empresa, pues bien, no se les permitirá ser probado más allá de la que
le permitan sus fuerzas. Allí en 1 Corintios 10:13 habla de algo y nos vamos a ir a 1 Corintios 10:13 a ver qué nos dice. 1 Corintios 10:13, vamos a ver qué nos dice. Dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla de Dios. Nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Pero nosotros, dice, no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como que si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Ellos trabajaban, ellos no se gloriaban y hacían trabajos desmedidamente, y ellos trabajaban porque había fe y trabajaban engrandeciendo el nombre de Dios conforme a las reglas que se les había dado, los que habían sido preparados. La fe es un ingrediente muy importante en nuestra vida espiritual. Como Jesús vive en nuestra vida, la fe nos edifica en base a la razón, sino que es porque hemos crecido en fe, pues que hemos andado con el Señor, hemos seguido sus pasos, hemos aprendido de Él a través de las Sagradas Escrituras. Puede comenzar por aceptar el testimonio de otra persona, pero de eso progresa hasta un encuentro personal, en manera semejante a la gente de Samaria que oyó y creyó el testimonio de la mujer, pero luego ellos mismos fueron a donde estaba Jesús para ver lo que la mujer les había dicho, ¿verdad? Ya no creían que Jesús, dice, ya no creo que Jesús me ama simplemente porque mis padres me lo dijeron, sino, ¿por qué? Dice, sino porque yo mismo lo he experimentado. Él mismo había experimentado el amor de Dios. Y entonces nosotros experimentamos el amor de Dios cuando crecemos en fe. Tenemos, hermanos amados, que aprender a someternos a la palabra, a obedecer la palabra, a pedirle a Dios que nos aumente la fe, pero sobre todo que llevemos una vida temerosa. Si somos temerosos y obedientes a Dios, miraremos grandes cosas. La familia no aprende a confiar en el Señor en este punto experimental, una seguridad con la que no podría revitalizar una cartera llena de bonos de primera. Estas dos consagraciones básicas del tiempo y dinero establecen el fundamento para el señorío de Cristo en una familia. Nos atan a Jesús en el punto de nuestra aspiración más alta, la comunión con Dios, y en el punto de nuestra necesidad más elemental, nuestro pan cotidiano. Cuando nosotros dependemos de Dios, vivimos una vida plena, llena de confianza, lleno de fe. Como dijo alguien por ahí, hoy comí más que ayer. Ayer pensé que hoy no iba a comer y fue cuando comí más que ayer. Esa es fe. Aprendamos a movernos en esa palabra tan pequeña, fe. Es pues la fe, la certeza y la convicción de lo que no se espera. Es pues la fe, la confianza y estar seguro de que vamos a tener una convicción de que lo que hemos creído se hará, pero conforme a la voluntad de Dios. Estamos, verdad, ya casi por culminar este estudio de la familia y estamos viendo estos temas que son muy importantes porque nosotros enseñaremos a nuestros hijos con nuestro diario vivir. Por eso este tema que hemos visto este día es muy importante, en el cual nosotros nos movemos creyendo en Jesús, el Salvador y Señor de la familia. Debemos que movernos en fe, creyendo en Jesús, que Él es el Salvador y el Señor de la familia. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra y que pueda haber cabida en el corazón de cada oyente. Que esta palabra pueda llegar hasta lo más remoto de los rincones del mundo. Confiamos de que esta palabra ayudará a quebrantar corazones, a reconocer que sin Dios nada somos y sin fe
es imposible agradar a Dios. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra. Que Dios bendiga a cada familia, que Dios bendiga al mundo entero. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén.